Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 171 y el título de la reflexión de hoy es: Dios nos otorga todo lo que necesitamos y hace de nosotros todo lo que hemos de ser. Las lecturas las encontramos en 2 de Tesalonicenses, capítulos del 1 al 3, en Oseas 5, desde el verso 15 hasta el capítulo 7, verso 2, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 18 hasta el capítulo 16, en el verso 4a. Y vemos que el crecimiento es solo posible en Dios, porque Él te va a dar y me va a dar todo lo necesario para poder conocerle, para poder seguir creciendo en Él. Y lleguemos a hacer eso que Él ha propuesto para nuestras vidas. Todo lo que sucede es parte del propósito de Dios en nuestras vidas. Los tiempos solamente Él los sabe y dependen de nuestras decisiones. Porque si bien Dios nos da todo lo que necesitamos y nos lleva hacia el cumplimiento de ese propósito, Él nos dotó de libre albedrío para poder decidir por esas cosas que nos van a ayudar a crecer. Pero ese es el interrogante. ¿Estamos decidiendo por esas cosas que nos ayudan a crecer o estamos yendo por el camino contrario? Nosotros, los seres humanos, tendemos a ser rebeldes por naturaleza. Recuerda que en polvo somos, y ese polvo es el polvo rebelde de Satanás, que quiso ser como Dios, que quiso ser Dios. Entonces es lo que nosotros luchamos mientras estemos aquí, es someter todas las obras de la carne a través del Espíritu de Dios que vive en nosotros. Leamos. En el capítulo 1 de 2 de Tesalonicenses, Pablo consuela a los creyentes elogiando su crecimiento y perseverancia a pesar de la intensa opresión. Les recuerda que Dios es justo y trae alivio y retribución a sus opresores cuando Jesús regresa. Saludo. Pablo, Silvano y Timoteo, nos dirigimos a la iglesia de Tesalonicenses en Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Que nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Pues gracia y paz es todo lo que necesitamos. Y la gracia es la que nos transforma, porque es ese regalo inmerecido que el Padre nos regaló por la obra consumada de Cristo en la cruz. Y esa paz que Dios nos da no es un vaciamiento, es una paz que a pesar de las dificultades en las que podemos estar hoy, sentimos tranquilidad y podemos caminar en la espera de un futuro mejor, que cuando estás en Dios hay esperanza, porque Dios tiene grandes planes para ti, un futuro lleno de esperanza. El juicio de Dios al volver Cristo. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Así debe de ser, ya que la fe de ustedes va creciendo y todos y cada uno de ustedes abunda en amor para con los demás. Nosotros mismos nos sentimos muy orgullosos de ustedes en las iglesias de Dios al ver la paciencia y la fe de ustedes para soportar las persecuciones y sufrimientos. Esto es evidencia del justo juicio de Dios, de que ustedes son considerados dignos de su reino por el cual sufren. Delante de Dios es justo también que se haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes, y al mismo tiempo darles un descanso a ustedes, los que sufren lo mismo que a nosotros, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles, entre llamas de fuego, para darle su merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mira que yo al principio, cuando leía esto, sentía pues como vértigo. Yo decía, uy no, pero eso es muy fuerte.
pero claro, es fuerte, pero es nuestra decisión. Dios se nos presenta de muchas maneras. A hoy el Espíritu ha escrito esas leyes en nuestros corazones, porque dice su palabra que ya no será necesario que otros nos enseñen. Sin embargo, hay personas que decidimos hablar de este reino maravilloso de Dios. Por eso, si al final de nuestra vida no logramos creer en esa gracia que nos salva, pues estaremos apartados de Dios, porque esa fue nuestra decisión. Dios en Jesús hizo que todos estuviéramos con Él eternamente en su reino, pero todos tenemos la posibilidad de decidir, y por eso es que el enemigo nos presenta tantas cosas que nos separan de la verdad de Dios, distorsionan la realidad a tal punto que no podemos ver lo que hay detrás y terminamos creyendo que la belleza de lo que Dios propone es algo que nos oprime y que nos aleja de nuestro desarrollo, cuando realmente es al contrario. Nosotros encontramos esa plenitud cuando estamos unidos al que nos creó. El día que venga para poder ser glorificado en sus santos y admirado por todos los que creyeron, y ustedes han creído a nuestro testimonio. Por eso siempre oramos por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla con su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe, para que por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, que a través de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, por su bondad y por su amor, por esa gracia, el nombre de Jesús sea exaltado, porque hemos creído, y por creer Jesús viene y con el Espíritu nos transforma y somos glorificados en Él, brillamos como Él lo hace, porque es el Espíritu el que nos da esa luz maravillosa. Mira que yo leo la palabra y cada vez más me enamoro de mi Jesús. Jesús es el amor que se hizo carne, es el amor que hoy nos transforma con su palabra, es el amor que hoy toca tu puerta y te quiere devolver tu identidad, te quiere devolver tu libertad, te quiere llevar a desarrollarte plenamente aquí para extender el reino de Dios. Esto no se trata de ti ni de mí, se trata de un Dios de amor que nos quiere siempre en su presencia. El capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses aborda la confusión sobre el día del Señor. Aclara que el fin no ha llegado y explica que antes del regreso de Cristo ocurrirá una gran rebelión, o sea, una apostasía, y se manifestará el hombre de pecado, el anticristo. Exhorta a la iglesia a mantenerse firme en las enseñanzas que recibieron. Mira que esto es muy importante. Tal vez cuando tú llegas al Señor has recibido una información o has conocido la buena nueva a través de otros, pero cuando tú ya recibes y eres consciente de Dios y de lo que ha hecho por ti, es necesario que tú empieces a pasar tiempo con el Espíritu Santo y Él arraigue dentro de ti todos los principios y te lleve a creer. Pero tú solamente crees con todo lo que eres cuando hay ese verdadero arrepentimiento, que es distinto al remordimiento. Arrepentirse es darnos cuenta que todas las decisiones que hemos tomado nos alejaron de un Dios de amor que siempre nos quiso en sus brazos. Pero como fuimos tan infieles, se apartó, quitó su cobertura para que nos estrecháramos y poder reconocer que sin Él nada podemos. Sin Él nos destruimos
pero recuerda, el mundo te vende que tú lo puedes hacer todo por ti mismo. Te vende el empoderamiento del yo. Y no se trata de empoderamiento, se trata de creer en Él y de tomar esos roles que Él definió, porque tienen una razón y un propósito en la vida. Manifestación del hombre de pecado. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. ¿Cómo puedes hacerlo? Leyendo la palabra. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, no te dejes engañar. Mira que en estos tiempos aparecen una cantidad de cosas que nos confunden, pero si tú tienes arraigada la palabra, si tú tienes una relación con el Espíritu, Él te lo va a hacer saber. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Apostasía es todo lo que niega a Cristo. Si algo de lo que tú escuchas niega la existencia de Cristo, no es de Dios. Por eso se llama anticristo, porque no cree en Cristo. Y la razón de nuestra fe está en Jesús, Jesucristo y su obra consumada. Si no está Cristo, pues no está Jesús. Y si no está Jesús, nosotros no somos salvos, no hemos sido justificados por la fe. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque el ministerio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará ese malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Mira, por eso no hay que tener miedo, porque en la cruz todos los enemigos de Cristo fueron puestos en el estrado de sus pies. Él aplasta la cabeza de la oscuridad. ¿Tú lo crees? No le des más poder al enemigo, porque ya no lo tiene. Cristo lo venció en la cruz. Vénselo con el Espíritu Santo en tu vida. Lee la palabra, pasa tiempo con Dios y verás cómo Él te da todo lo que tú necesitas y cómo te hace llegar al cumplimiento de ese propósito, pero por gracia. No es el desempeño que nosotros tengamos, no es nuestras habilidades, es Él. La llegada de ese malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Mira, solamente se pierde el que no cree en Jesucristo. O sea, es tu decisión. O sea, no le endosemos a Dios que Dios nos manda al infierno, no. Él te puso enfrente una solución. Cristo pagó la fianza para poder estar en el cielo, porque nosotros somos pecadores y no las pasamos pecando. Transgredimos, ofendemos a Dios y le escupimos la cara y no correspondemos a ese amor. Pero Él te puso enfrente ese pagar en blanco. Fue clavado en la cruz y desapareció. Si tú lo crees, tú recibes eso, ese perdón, una vez y para siempre. No hay más sacrificios, pero debes creerlo. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia, escogidos para salvación. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
Mira, yo doy gracias por cada gente, de cada tribu, de cada pueblo y de cada nación, porque desde el principio Dios nos escogió para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es para todos. Y yo oro para que el Espíritu Santo toque a cada persona y puedan tener esa convicción de que Dios es vivo y real y conozcan ese Dios que yo hoy puedo conocer y que muchos conocen, porque Él está dentro. No apaguemos la voz con tanta distracción, centrémonos en Él y podremos escucharlo con claridad. A esto los llamo por medio de nuestro Evangelio, para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente y por cartas les hemos enseñado. La doctrina que personalmente, hoy es el Espíritu que personalmente viene y te enseña la palabra. El Espíritu Santo es real y es una persona viva, viva que te habla, viva que te guía, viva que te despierta tu ser y te conduce a sus brazos de amor, que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios y Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, les infunda ánimo en el corazón y los confirme en toda buena palabra y obra. Que el Señor nos confirme en esa buena palabra y obra. El Padre amoroso que dio a su único Hijo para salvarnos. Esa es la buena nueva del Evangelio. Pregónala a los cuatro vientos. Necesitamos decir, hacer ruido, porque la oscuridad está haciendo un ruido muy fuerte que nos está apagando. Pero la palabra de Dios ilumina. Pronunciémosla sin miedo. No hay nada que podamos perder, pero sí muchas almas que Cristo quiere ganar por lo que tú puedas decir, por el testimonio que puedas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Contiene una instrucción práctica para la vida diaria. Pablo reprende a las personas ociosas que no quieren trabajar y vivían desordenadamente a costa de otros. Dictamina una regla firme: el que no quiera trabajar, que tampoco coma, e insta a la comunidad a apartarse de quienes desobedezcan esto para que sientan vergüenza y se corrijan. Que la palabra de Dios sea glorificada. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, tal como sucedió entre ustedes, y para que seamos librados de los hombres perversos y malvados, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y guardará del mal. Nosotros confiamos en el Señor, que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado. Que el Señor encamine el corazón de ustedes al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La palabra, mira lo que les acaba de decir. La palabra nos guarda del mal, la palabra nos fortalece, afianza nuestra confianza en el Señor. Que todo esté encaminado en el amor de Dios y la paciencia de Cristo. Esto algún día no estará, pero tú estás preparándote, tú estás listo, tú crees, tú invitas al Espíritu Santo que consuma toda tu oscuridad para que tú seas luz desde acá. ¿O qué haces? ¿Te adhieres a las doctrinas y corrientes del mundo por miedo al que dirán? No nos distraigamos. Hay mucho que hacer y tanto para desviarnos, pero Dios es fiel y Él ve el corazón. Necesitamos interceder y orar por cada persona, por todos los pueblos, porque los que estamos despiertos, ese es nuestro papel, esparcir la verdad del Evangelio para que el Señor siembre esas semillas en cada uno de los corazones de las personas que nos escuchan, que nos leen y que nos ven actuando, que nos ven en acción. Trabajar es un deber. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ordenamos que se aparte de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada
ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que día y noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho de hacerlo, sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir. Cuando estábamos con ustedes, también les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada, y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Mira que las personas desocupadas se meten en chismes, se ponen a criticar, se meten en lo que nadie los ha llamado, en lo que no les importa. Una persona desocupada hace pendejada. Una persona desocupada no sirve para nada, porque en la ociosidad vienen los vicios, y en la ociosidad el pecado viene a reinar. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que hacer algo por la vida, algo productivo. Tenemos dones y talentos para poner al servicio de todos. Tenemos dones y talentos necesarios para podernos ganar el sustento diario. No debemos ser una carga para nadie, porque Dios nos dotó a todos de habilidades especiales y extraordinarias, y todas importantes en función de su reino. Si alguien no obedece a lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Pero no lo traten como enemigo, sino aconséjenlo como a un hermano. Mira qué es lo que Dios hace. Cuando tú te decides por las cosas contrarias a la luz, Él se aparta y su cobertura ya no está contigo. Es lo mismo que Él está diciendo. Si tú sigues cobijando a una persona que no quiere entender, estás haciendo que no se dé cuenta de su error. Y si Dios nos deja nuestro libre albedrío, si Dios permite que nos alejemos, si Dios quita su cobertura, ¿por qué nosotros no hacemos lo que dice la palabra? Y a veces queremos ser esos paternalistas que damos y damos, pero cuando la persona se da cuenta de su error, cuando tiene una dificultad. Mira que la palabra es clara, y yo soy muy paternalista, eso me habla a mí profundamente, pero no es que cierres tu mano, es que el Espíritu te dice hasta dónde, hasta cuándo. Es Él quien te guía, porque si lo hacemos por nuestras ideas, por nuestros sentimientos, nos equivoca. El Espíritu sabe, porque Él conoce cada corazón. Bendición final. Que el Señor de paz mismo les dé paz siempre y en toda circunstancia. Que el Señor esté con ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esa es la marca distintiva de todas mis cartas. Así escribo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Continuamos con el capítulo de Oseas, del capítulo 5, verso 15, hasta el capítulo 7, verso 2. Este pasaje describe el juicio y la disciplina pedagógica de Dios sobre el pueblo de Israel, Efraín y Judá. Tras siglos de idolatría y alianzas políticas equivocadas, Dios se retira para permitir las consecuencias de sus malas decisiones. Sin embargo, la intención divina no es destruirlos, sino llevarlos a arrepentimiento. ¿Ves? Si Dios nos cubriera siempre, así estuviéramos extraviados y nada nos pasa, pues vamos a seguir pecando y creyendo que merecemos todo. Pero cuando Dios ve nuestra decisión es constante contraria hacia lo que Él quiere, Él se aparta, nos deja en esa libertad para que cuando caigamos podamos reconocer que sin Él nada somos. Falta de arrepentimiento de Israel. Después de eso volveré a mi santo lugar, hasta que ellos reconozcan su pecado y busquen mi rostro, porque en su angustia me buscarán, porque en su angustia me buscarán. Mira, cuando tú no tienes nada más a qué recurrir, cuando tú te sientes oprimido, destrozado, es cuando buscas a Dios. Por eso, si no hay dificultades, no lo podemos conocer.
Porque cuando sientes que no puedes, que te asfixias, es Él el que viene a darte vida. Es Él el que te saca, te arranca de la oscuridad. Y cuando tú experimentas que te has equivocado, que has estado destruyéndote y que no has reconocido que Dios es tu Señor, tu Hacedor y tu Creador. Eso es el verdadero arrepentimiento, que tú te das cuenta cuánto le has fallado a Dios, cuánto le has escupido la cara, cuánto has querido ser tu propio Dios, y eso te lleva a no volver a pecar. Pero el remordimiento te hace sentir culpa, solo culpa y culpa y culpa y culpa, y no te hace cambiar. El arrepentimiento verdadero te transforma en lo que Dios siempre ha querido para ti. Vengan, volvamos nuestros ojos al Señor. Ciertamente Él nos arrebató, pero nos sanará. Nos hirió, pero vendará nuestras heridas. Después de 2 días nos dará vida y al tercer día nos resucitará para que vivamos en su presencia. Entonces conoceremos al Señor y más lo iremos conociendo. Vendrá a nuestro encuentro como la luz del alba, como vienen a la tierra las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Mire, 3 días es como cuando Jonás decidió irse para Tarsis en vez de ir a Nínive. En Tarsis él tuvo que pagar. Nínive Dios le daba todo, pero como no quiso, el pez se lo tragó y a los 3 días lo vomitó. O sea, le dio la posibilidad de volver al camino correcto, que era ir a Nínive, en la boca de un pez, en la cueva, en lo oscuro, en la dificultad. Pero esa dificultad llega porque nosotros hemos decidido por un camino diferente al camino de la luz. Pero nos cuesta a nosotros saber cuál es ese camino, porque es que ese camino nos lo traza la palabra. Cuando yo me perdí, no fue porque no hubiera escuchado de Dios, porque siempre he tenido una mamá que me hablaba y me explicaba las cosas, pero yo fui tan rebelde y no conocía la palabra, porque es la palabra la que me ha quitado esa rebeldía, es la palabra la que me ha transformado en un espíritu dócil. No tenía con qué contrastar, ni qué agarrar, ni con qué cimentar eso que mi mamá me decía. No, era lo que el mundo me había dado, de que yo podía hacer todo lo que yo me propusiera, de que no importara lo que tuviera que hacer, pero si yo lo quería lo podía tener. O sea, era centrado en el yo, y eso no nos lleva para ninguna parte, porque a mí me llevó a la destrucción. Pero en esa destrucción Él fue por mí, me sacó de ese fango, me dijo que yo era la niña de sus ojos, y hoy estoy aquí hablándote. Si hay posibilidad para mí, yo sé que también la hay para ti. Todos tenemos las mismas oportunidades, porque todos fuimos llamados por nuestro Padre desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Y qué voy a hacer contigo, Judá? La piedad de ustedes es como una nube matutina, es como el rocío del amanecer que pronto se desvanece. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas, los aniquilé con las palabras de mi boca. La sentencia contra ustedes brotó como la luz. Lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Conocimiento de Dios, que pasemos tiempo con Él, conocer ese corazón amoroso que quiere lo mejor. Dios no nos quiere coartar como el mundo nos lo dice, no. Dios quiere que vivamos en una plenitud, libres, desarrollándonos en todas nuestras capacidades, poniendo todas nuestras habilidades al servicio de toda la humanidad. Pero ellos, como antes Adán, no respetaron mi pacto, sino que pecaron contra mí. Tú, Galaad, eres una ciudad de malhechores, estás manchada de sangre, así como los ladrones están al acecho de su víctima. Así también una pandilla de sacerdotes mata en el camino a Siquén, con lo que incurren en
un hecho repugnante. En la casa de Israel he visto acciones asquerosas. Allí se prostituyó Efraín y se contaminó Israel. Pero también para ti, Judá, tengo preparado el momento de la siega, y esto lo haré cuando haga volver del cautiverio a mi pueblo. Iniquidad y rebelión de Israel. Mientras yo sanaba a Israel, la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria quedaron al descubierto, pues incurrieron en un engaño. Mientras los ladrones entran a la casa, afuera los salteadores asaltan. No se pusieron a pensar que yo guardo en mi memoria toda su maldad, pero ahora quedarán atrapados por sus malas obras, las cuales tengo muy presentes. Mira que en el antiguo Dios tenía muy presente la maldad que nosotros hacíamos, pero mira después de Cristo lo que nos dice su palabra. El Señor ha dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando tú aceptas a Cristo, Dios hace borrón y cuenta nueva. O sea, borrón es que no existe. Ese prontuario de tu pasado se puso el sello de la sangre del Cordero. Y dice que eso fue anulado. O sea, total, anulado. Dios no recuerda eso. Más nunca. Ese expediente desapareció. Eso fue lo que hizo la sangre. Eso es. Por eso podemos entrar libremente al trono de la gracia, porque todo eso ya fue pagado. Qué maravilloso, ¿cierto? Qué maravilloso. Dice, cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Ya no hay más ofrendas para el perdón. Cristo se entregó una sola vez y para siempre. Y es su gracia la que nos transforma. Nunca se trata de nuestro desempeño, porque en el antiguo todas esas historias nos muestran que nunca pudieron. Es la gracia de Dios la que hace posible lo imposible. En Juan 15, del verso 18 al capítulo 16, verso 4, es un pasaje del Evangelio de Juan donde Jesús advierte a sus discípulos sobre el rechazo que enfrentarán. Les explica que el mundo los odiará porque lo han elegido para seguir sus enseñanzas, y los consuela asegurándoles que el odio del mundo es en realidad un rechazo hacia Dios mismo. Eso, cuando yo leía esto, recordaba que lo de la cuenta que me cerraron, eso no fue fácil, pero pues es verdad. No me rechazan a mí porque eso es un mensaje de Dios, es algo que Él está haciendo. Solamente soy ese burrito que me dispongo a leer y a sentarme aquí, pero es Él el que pone lo que debo decir. El mundo los aborrecerá. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Claro, si rechazaron a Jesús, si Jesús vivió persecución, o sea, si el leño verde vivió tantas dificultades, nosotros los leños secos no estamos exentos de eso. Pero recordemos que no se trata de nosotros, es el Espíritu de Dios que vive en nosotros el que es rechazado. Como Él está creciendo dentro de nosotros, pues las personas que están en contra muchas veces no quieren que estemos en su presencia. Nos van a hacer la guerra, pero hay que amar, porque Dios nos da esa gracia de que Él crezca dentro de nosotros. Es para amar a todos. Recordemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. O sea, nunca odies a alguien, nunca. Muéstrale esa misma gracia y amor que Dios te ha mostrado, porque es la gracia y el amor la que realmente transforma. Nada más, cuando tú recriminas a alguien, esa persona no cambia, esa persona se vuelve más dura. Acuérdense de la palabra que les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán,
y si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Mira que Jesús hizo señales portentosas y aún así no creyeron. Por eso dijo Jesús que no les iba a dar más signos que el del profeta Jonás en la boca del pez. ¿Por qué? Porque era su muerte y su resurrección. Después de 3 días Él iba a resucitar para darnos esa vida en abundancia. Y aún así, después de que Cristo murió, hay gente que aún continúa sin creer. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me aborrecieron sin motivo, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Mira que es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre. Por Él nosotros daremos testimonio de Cristo. O sea, al nosotros hacernos ese Cristo vivo, estamos diciendo que Él es real. Pero pasas tiempo con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo, con la palabra. Mira que la palabra es esa espada de 2 filos que penetra en las divisiones entre el alma y espíritu, entre articulaciones y médula, y discierne los pensamientos y los sentimientos del corazón. Y no hay nada que no sea manifiesto ante su presencia. O sea, nada. Todo queda en evidencia ante Dios, ante la palabra. Por eso hay que leerla, por eso es que no queremos leer. Porque pensamos que cuando Dios nos muestra esa oscuridad, nos quiere destruir. No. Él nos muestra esa oscuridad para que el Espíritu la consuma y nosotros podamos ser libres. Que no haya sombras en nuestra vida, solamente luz. La luz de Cristo brillando. Les he dicho estas cosas para que no tengan tropiezos. Ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y esto lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue ese momento se acuerden de que ya se las había dicho. Y Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. O sea, Él es el que nos da todo para que nosotros lleguemos a hacer eso que Él depositó en nosotros. Yo hoy, en el nombre poderoso del Señor Jesús, oro y le pido al Padre, el Padre amoroso, que nos guíe hacia Él. Autorizamos que vengas y con el fuego del Espíritu Santo muestres todas nuestras oscuridades, todo aquello que nos aleja de ti, que no haya nada gris en nuestras vidas, para que la luz de Cristo brille en todos los lugares donde nosotros estemos. Te pedimos más hambre y sed por la palabra, porque el tiempo se agota, que queramos ir al manual de instrucciones de la vida para conocerte, para establecer una relación contigo, Espíritu Santo, porque cada vez que te conozco, cada vez quiero estar más cerca de ti. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.